Los reyes Ptolomeos en Egipto, después de que Aristóteles había actuado como tutor de Alejandro Magno y había legado a su muerte su biblioteca a un discípulo, y que ese discípulo trajo los libros de Aristóteles a Alejandría, los reyes decidieron por qué no fundar una biblioteca, pero no cualquier biblioteca, una biblioteca que contuviese todos los libros del mundo. Menuda ambición. Curiosamente, no sabemos absolutamente nada de lo que es la biblioteca más famosa del mundo y de la historia del mundo. No sabemos nada de la biblioteca de Alejandría, porque los textos contemporáneos que hablan de Alejandría generalmente dicen, bueno, describimos la ciudad de Alejandría, describimos los templos, describimos cómo se vive, y llega entonces el cronista a la biblioteca de Alejandría y dice, bueno, es tan famosa que no necesitamos hablar de ella. Entonces, no sabemos nada, no sabemos qué espacio ocupaba, pensamos que estaba colocada en el museo, en la Casa de las Musas. Y ojalá que sea cierto, porque las musas son las hijas de Mnemosín, y Mnemosín es la diosa de la memoria. Y es una idea perfecta que una biblioteca, que es el repositorio de la memoria de una sociedad, se aloje en la casa de las hijas de la memoria. Pero no sabemos si esto es cierto. Sin embargo, la voluntad de los Ptolomeos, que tenían un imperio muy grande, no era tanto conquistar más tierras, que seguramente les hubiese gustado, sino conquistar algo mucho más difícil, conquistar el tiempo, conquistar el pasado y tener una mano sobre el futuro, teniendo la memoria del tiempo en el presente. ¿Y cómo se hace eso? A través de los libros. Entonces los reyes mandaron emisarios a todo el imperio para que buscasen cualquier libro que hubiese, un poco como en el Internet, una especie de basurero de textos donde cualquier cosa escrita era recibida. Tanto es así que, por ejemplo, los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría, se les confiscaba los libros que traían, que eran copiados luego en la biblioteca, y los originales, y a veces las copias, les eran devueltos.